te estás sintiendo demasiado emocional en este momento, te estás sintiendo hipersensible, que te cuesta gestionar tus emociones, desbordada, ya sea por ansiedad, angustia, miedo, rabia, o será que quizás el ambiente, las emociones de los demás, de los lugares, te están sobrepasando. Eres demasiado sensible y te cuesta gestionar el sentir tanto en ti y sentir tanto en los demás. Bueno, si te está pasando esto, puede ser, por un lado, porque eres muy neptuniana o pisciana. Es decir, tienes mucha energía de este signo o de este planeta en tu carta natal, o tienes quizás demasiada agua en tu carta natal y se desborda. Y no sabes cómo manejar el sentir tanto. O también puede ser que simplemente en este año 2025, donde hay tanta energía emocional, te estés sintiendo sobrepasada y no sabes gestionar todo lo que estás sintiendo. Que es normal, están pasando muchas cosas. Se están moviendo muchos temas a nivel inconsciente. Si tu tema tiene que ver con la energía de Neptuno o con la energía de Piscis, también pueden pasar otras cosas. Por ejemplo, que estés muy melancólica, que tengas muchas ganas de irte de la tierra, de irte de acá, de fantasear. No te gusta estar presente acá y te cuesta también estar presente en la realidad. Te tiendes a evadir, ir y te falta conexión con tu cuerpo, te falta conexión con tu primer chakra, te cuesta estar presente, te cuesta concentrarte y te cuesta enfocarte. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Por eso tengo esencias florales. ¿Por qué? Porque estoy en una cruzada realmente, porque las esencias florales se vuelvan a poner de moda, porque para mí son unos remedios, una de las medicinas naturales más potentes, más poderosas que existen y que realmente tienen un efecto de sanación tremendo. Y como ustedes van a ver, hay esencias para distintos temas. Así que les voy a dar esencias, justamente recomendaciones para distintos temas emocionales. Pero primero que nada quiero agradecerle a Pai Moon, que es una tienda de esencias florales que está en Chile, que me prestaron su esencia, la verdad. Yo les toqué las puertas y les dije, oigan, quiero hacer estos videos acerca de esencias de distintos signos y me las han prestado. Así que si están en Chile, sepan que todas las esencias están presentes ahí. Comencemos. Vámonos primero a la hiperemocionalidad. Si te sientes de verdad demasiado sensible con lo que está pasando a tu alrededor, con las emociones de los demás, e incluso con tus emociones, hasta el punto de llegar a sentir pánico, angustia por sentir tanto, Rock Rose de Bach es tu esencia floral. Ojo, un paréntesis. En la descripción estoy poniendo todo el listado de las esencias y para qué sirven. Y también no lo estoy poniendo para que las tomen todas. No. Elijan qué esencias quieren tomar y las pueden mandar a hacer a cualquier farmacia de esencias florales que esté en su país. Hay muchas, hay un montón de farmacias distintas. Eso sí, tengan claro que lo ideal también es donde un terapeuta floral que les pueda dar una fórmula mucho más personalizada para ustedes, ¿ya? Bueno, tenemos Rock Rose. También, ¿qué otras dos esencias florales son claves para manejar la hipersensibilidad? Manzanilla, chamomile, de fez, que es una esencia para manejar justamente el estar más ansioso, más enojón, más desbordado. Me cuesta estar tranquilo, calmada a nivel emocional. Manzanilla. También lavander en fez es una esencia floral que también tranquiliza y trae paz a nivel emocional. Entonces estamos teniendo tres esencias para generar calma. También, si tú eres sobre todo de las personas que son hipersensibles con el entorno o con los lugares, o en un 2025 donde a nivel colectivo las emociones del colectivo transpersonal están demasiado desbordadas y sientes la energía del colectivo y no sabes cómo protegerte de ella, yo te recomiendo una esencia que se llama Pink Yarrow, que es de fez, que es de protección energética para las emociones de las otras personas. También existe una esencia que se llama Golden Yarrow, que es también para las personas que son muy sensibles a las emociones de los demás y eso hace que quieran aislarse cuando tienen mucho que compartir con las otras personas. Otra esencia muy importante que para mí es clave, esta es clave, Fringed Violet de Butch. ¿Por qué? Porque es una esencia de limpieza energética y de protección del campo áurico y sella el campo áurico de grietas. Ahora, también hablando de poner límites, de aprender a decir que no, de protegerme a nivel energético, sobre todo si me tiendo a sobreadaptar a otras personas, tenemos la esencia que se llama Centauri. Centauri de Bach
ayuda a poner esos límites. Voy a hablar de dos esencias más que también son muy buenas, sobre todo cuando uno está angustiado. Una es Crawea de Butch, que es para la angustia. Y otra es Sweet Chestnut de Butch, también una esencia que te ayuda mucho con la angustia. Ahora, si lo tuyo es la melancolía, el querer irte de acá, el que estás muy triste acá en la tierra, Mustard de Bach es tu esencia. Y para aquellas personas que realmente les cuesta mucho concentrarse y enfocarse, les tengo algunas esencias florales. Tenemos Jacarandá de Butch. Ojo, muchas de estas esencias quizás ustedes no las encuentran en un sistema puntual. Por ejemplo, en Chile pueden encontrar muchas de estas esencias del sistema de esencias florales chilenas, por si acaso. Lo importante es la flor más que el sistema. Pero jacarandá es una esencia que ayuda mucho con la concentración, con el enfoque. Si estoy muy disperso y me cuesta estar aquí concentrado en la realidad, jacarandá es un gran conector con el presente, para estar, sobre todo con la concentración. También Madia de Fez es otra esencia del sistema Fez que trabaja algo muy parecido: la concentración, la atención, la racionalidad práctica, sobre todo si son muy piscianos, muy neptunianos y se disocian. Y también las dos últimas dos esencias para enraizarte, para el primer chakra, para estar más presente en la realidad. La primera es Sandyu de Butch, muy buena, y la otra es Clematis de Bach. Así que te acabo de dar un montón de esencias florales para distintos temas. Las esencias florales, te insisto, son un remedio maravilloso. Es mágico realmente cómo funcionan. Entonces, manda a hacer esencias e insisto, lo mejor es que vayas donde un terapeuta floral que te pueda preparar algo para realmente tratar los temas de fondo que estás teniendo. Porque aquí estamos dando esencias para el síntoma, pero lo ideal es ir al fondo de lo que está ocurriendo. Les mando un besito grande, espero que este video les haya servido mucho, que estén muy bien, gracias.